Todavía puedo escuchar el sonido del tenedor cayendo sobre el plato, como si el tiempo se hubiese detenido. Esa noche, rodeada de risas y vasos medio vacíos, con la comida aún tibia sobre la mesa, mi madre decidió hablar. Nadie se lo pidió. Nadie imaginó que lo haría. Pero lo hizo. Alguien preguntó entre bromas cómo habíamos sido mi hermana y yo en la infancia. Y ella, sin pestañear, con una copa de vino en la mano y media sonrisa en la boca, dijo, ella siempre fue una decepción. Lo dijo como si hablara del clima. Como si esa frase no llevara décadas latiendo dentro de mí. Todos se quedaron en silencio. Nadie reaccionó. Pero dentro de mí, algo despertó. Porque esa noche, sin saberlo, ella encendió una chispa que yo creí apagada para siempre. Y lo que pasó después, cambió por completo el rumbo de mi historia. Desde pequeña, viví intentando ganarme su amor. No era una búsqueda normal, era una necesidad. Ella era mi sol, y yo era esa niña que giraba en torno a su luz, aun cuando muchas veces esa luz me quemaba. Dibujaba corazones con su nombre, cocinaba recetas inventadas, me vestía como ella, hablaba como ella, quería parecerle, gustarle, ser parte de su mundo. Pero cada intento terminaba igual, con indiferencia. Una vez hice un collar con cuentas de plástico y se lo regalé con emoción. Ella lo miró, soltó una risa y dijo, ¿y esto se supone que debo usarlo? Mi corazón, en ese instante, se volvió más frágil que nunca. Las comparaciones con mi hermana eran constantes. Tu hermana sí sabe comportarse, tu hermana no da problemas, tu hermana sí me ayuda de verdad. Yo no era rebelde, solo era distinta. Más sensible, más soñadora, más silenciosa. Pero en esa casa, eso no era bienvenido. Recuerdo una tarde de domingo, todos en la sala viendo televisión. Yo me acerqué con mi cuaderno lleno de poemas, algo que escribía en secreto. Le pedí que leyera uno. Apenas lo miró, lo cerró con fuerza y dijo, ya deja de inventarte cosas. Ponte a hacer algo útil. Ese día, escondí mis escritos debajo del colchón. Y pasaron años antes de que volviera a mostrarle algo mío a alguien. En la escuela, era de las mejores alumnas. Pero ella no iba a las reuniones. Cuando gané un concurso de lectura, le conté con ilusión, esperando un abrazo. Ella solo dijo, ¿y cuántos niños participaron? Como si eso le quitara mérito. Empecé a asumir que lo mío no valía. Que no importaba cuánto me esforzara, siempre iba a fallarle. La herida no era solo emocional. Era una grieta silenciosa que se abría entre ella y yo cada vez que buscaba su mirada y no la encontraba. Incluso los cumpleaños dolían. A mi hermana le hacían fiestas, globos, pasteles decorados. A mí a veces ni una vela. No tengo tiempo para eso, decía. Ya eres grande. Fui creciendo con esa mezcla de vacío y necesidad. Me volví autoexigente, perfeccionista, obsesionada con demostrar que sí podía, que sí valía. Pero ni siquiera los logros más visibles lograban un gesto de aprobación. A los 17 años, logré entrar a la universidad con beca completa. Cuando se lo conté, su respuesta fue, espero que no lo arruines. Esa frase me acompañó cada día en el campus, como una sombra silenciosa. Me costaba confiar en mí. Cada error se sentía como prueba de que ella tenía razón. Me costaba formar amistades profundas, me costaba recibir amor. Porque en el fondo, yo no me sentía digna. Aún así, seguí intentando. Incluso llegué a pensar que con el tiempo tal vez cambiaría. Que si me convertía en la hija exitosa, en la hija que lo logró, tal vez me vería. La invité a mi graduación, me senté en primera fila, la busqué entre la multitud, pero no vino. Dijo que tenía cosas más importantes que hacer. Esa fue una de las últimas veces que esperé algo de ella. O al menos, eso creí. Y entonces, llegó la cena. Estábamos todos, tíos, primos, abuelos, mi hermana con su pareja. Yo estaba tranquila. Había aprendido a mantenerme en mi rincón. Pero esa noche la vida decidió que ya no podía seguir callando. La pregunta fue inocente. Un comentario al pasar. Y su respuesta, un cuchillo. Ella siempre fue una decepción. Nadie dijo nada. Pero yo vi como mi primo bajó la cabeza. Vi como mi tía abrió los ojos con sorpresa.
Y vi cómo mi hermana evitaba mirarme. Nadie se rió. Nadie corrigió. Pero en ese momento, algo cambió. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Fui al baño. Cerré la puerta. Lloré. No de tristeza, sino de hartazgo. Me miré al espejo y me pregunté, ¿hasta cuándo vas a seguir cargando con esto? Y fue en ese instante que sentí algo que nunca antes había sentido con tanta claridad: ya no necesito su aprobación para existir. Cuando salí aún con los ojos rojos, me acerqué a ella y le dije, por primera vez en mi vida, con voz firme: tal vez fui una decepción para ti. Pero para mí soy alguien que sobrevivió a todo lo que tú no pudiste amar. La mesa quedó muda. Lo que no esperaba, fue lo que vino después. Mi tía se acercó, me abrazó con fuerza. Mi primo, con lágrimas en los ojos, me dijo: yo siempre te admiré. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Esa noche dormí llorando, pero por liberación, no por dolor. Fue como si por fin me hubiera quitado una mochila que llevaba desde niña. A partir de ese día, comencé un proceso profundo de sanación. Busqué ayuda, volví a escribir, me reconcilié conmigo. Aprendí que hay heridas que no se cierran con disculpas, se cierran con decisiones. Hoy, ya no espero que ella me quiera. Entendí que hay personas que no saben dar amor porque tampoco lo recibieron. Pero eso no me define. Yo elegí cortar ese ciclo. Elegí sanar. Y cada día que me abrazo, cada logro que celebro aunque sea sola, cada vez que me veo en el espejo con compasión, es una victoria. Y si tú estás escuchando esto y alguna vez sentiste que eras invisible en tu propia casa, que tu voz no importaba, que tu dolor no tenía lugar, te lo digo ahora, desde lo más profundo de mi alma. Tú vales, tú importas y tú puedes empezar de nuevo. Aunque nadie te aplauda. Aunque te llamen decepción. Tú no eres eso. Tú eres una historia que apenas está comenzando. Y si tú estás escuchando esto y alguna vez sentiste que eras invisible en tu propia casa, que tu voz no importaba, que tu dolor no tenía lugar, te lo digo ahora, desde lo más profundo de mi alma. Tú vales, tú importas y tú puedes empezar de nuevo. Aunque nadie te aplauda. Aunque te llamen decepción. Tú no eres eso. Tú eres una historia que apenas está comenzando. Y si me permites seguir contándote, quiero que sepas que el camino no fue fácil. Después de esa noche en la cena familiar, donde por fin pude decir en voz alta todo lo que me guardé por años, pensé que me sentiría libre de inmediato. Pero no fue así. La libertad no llegó como un rayo de luz. Llegó en forma de dudas, de miedo, de noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Y si fui demasiado dura? ¿Y si, en el fondo, seguía deseando que ella cambiara? Porque una parte de mí, por más que doliera, seguía siendo esa niña con los dibujos en la mano, esperando que mamá los mirara y dijera: «Qué bonito, hija, lo hiciste tú». Esa necesidad tardó en apagarse. Me acompañó incluso en mis decisiones más grandes. Cuando me mudé sola por primera vez, dudé de si era capaz. Cuando empecé un nuevo trabajo, pensé que iba a fracasar. Y en mis relaciones, muchas veces acepté migajas de afecto porque creía que eso era todo lo que merecía. Me tomó tiempo entender que el amor no se mendiga, que el respeto no se negocia, y que sanar no es un camino recto, sino una montaña rusa de emociones donde un día te sientes fuerte, y al siguiente te rompes en 1000 pedazos. Pero también hubo milagros pequeños. Como la primera vez que una amiga me dijo: «Eres valiente». O cuando una colega me felicitó por mi trabajo y no supe cómo reaccionar, porque nunca supe recibir elogios. O la vez que escribí mi historia en un cuaderno sin filtros, sin suavizar, y sentí que por fin me estaba escuchando a mí misma. Aprendí a reconocer mis avances. A celebrar los días buenos. A llorar sin sentir culpa. A poner límites sin sentirme egoísta. Un día, incluso volví a ver a mi madre. Fue en el hospital, cuando mi abuela enfermó. No nos dijimos mucho. Nos vimos simplemente. Pero esta vez no me temblaron las manos. Esta vez no necesité que me dijera nada. Porque ya no esperaba nada. No desde el rencor, sino desde la aceptación. Entendí que hay vínculos que no se sanan juntos. Se sanan de lejos, en silencio, en la decisión firme de no repetir lo que nos hirió. Y tal vez esa sea la parte más poderosa de mi historia, no haberme convertido en ella.
No haber dejado que su indiferencia me robara la capacidad de amar, de crear, de cuidar a los demás con ternura. No me volví dura. Me volví consciente. No me cerré al amor. Me abrí a darme el mío propio. Hoy miro atrás con compasión, no con rabia. Y aunque hay cosas que todavía duelen cuando las recuerdo, ya no me dominan. Ya no me definen. Porque ahora soy la mujer que esa niña de antes necesitaba tener a su lado. Y si tú también estás en ese proceso, si estás caminando con las heridas abiertas, con la esperanza temblando, con el corazón cansado, quiero decirte algo más. No tienes que sanar rápido. No tienes que demostrar nada. Solo tienes que seguir caminando. Porque incluso con miedo, incluso con dudas, mereces ser feliz. Tu historia no termina donde otros dejaron de quererte. Tu historia empieza donde tú decides no dejar de amarte. Tu historia no termina donde otros dejaron de quererte. Tu historia empieza donde tú decides no dejar de amarte. Quiero que imagines conmigo por un momento, esa niña que una vez fui, sentada en su habitación, con el corazón apretado y la mirada llena de dudas, ¿qué le dirías si pudieras hablarle hoy? Yo le diría que no está sola, que su valor no depende de las palabras de nadie más, y que cada lágrima que derramó la hizo más fuerte, no más débil. Que ese dolor que parecía infinito es solo una parte de su historia, no toda la historia. Que hay un camino largo pero hermoso esperando a ser recorrido, y que en cada paso puede encontrar un poco más de paz y de amor propio. Recuerdo muchas noches en las que me preguntaba, ¿por qué no soy suficiente, qué tengo que cambiar para ser amada? Pero con el tiempo entendí que no era yo quien debía cambiar para merecer amor, sino que era mi entorno el que no sabía cómo amar bien. Eso duele, claro que duele, porque la familia es el primer lugar donde aprendemos a amar y ser amados. Pero también aprendí que puedo construir mi propio lugar seguro, mi propia familia elegida, llena de personas que me ven, me escuchan y me valoran por quien soy. En ese proceso, también encontré el poder de perdonar. No para olvidar ni para justificar el daño, sino para liberarme del peso que ese resentimiento cargaba sobre mi alma. Perdonar a mi madre no significó aceptar su indiferencia, sino dejar de cargar con su rechazo como si fuera mi culpa. Fue un acto de amor hacia mí misma, un acto de valentía que me permitió abrir espacio para relaciones saludables y para el amor verdadero. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo no solo la niña que sufrió, sino también a la mujer que luchó, que resistió, que creció y que se rehizo. Veo a alguien que aprendió a escucharse, a valorarse, a abrazar sus imperfecciones y a celebrar sus victorias. Porque sanar no es llegar a la perfección, sino aprender a amarse en medio de las cicatrices. Quiero que sepas que aunque parezca difícil, tú también puedes escribir ese capítulo nuevo en tu vida. Puedes elegir rodearte de quienes te quieren de verdad, puedes poner límites a quienes te hacen daño, y puedes buscar ayuda para sanar esas heridas profundas. No tienes que hacerlo sola. Hay fuerzas dentro de ti que quizá no conoces, y hay personas dispuestas a acompañarte. Así que si alguna vez sentiste que no eras suficiente, que tu voz no importaba, o que tu amor no era correspondido, escucha esto con atención. No eres un error. No eres un problema. No eres una decepción. Eres un ser valioso, digno de amor, y mereces ser feliz. Y para cerrar esta historia, quiero compartir contigo algo que aprendí con el tiempo. El amor más importante es el que te das a ti misma. Cuando aprendes a amarte, a respetarte y a cuidarte, te conviertes en luz para los demás. Te conviertes en ejemplo, en inspiración, en esperanza. Y esa, amiga mía, es la historia que vale la pena contar.